Escrito a lo largo de su trayectoria, libros o cuentos que se englobarían en lo que se conoce como el género fantástico. Es un género y un tema que me gustaría que Andrés comentara también un poco sobre este asunto. Es un libro que tiene, además de una buena escritura de estas historias, de esta trayectoria que tiene Andrés, también tiene otra virtud. Es un libro que dialoga con el diseño, con lo visual. Ahorita vamos a abrir uno, vamos a enseñar. Lástima que no vino la ilustradora, ¿verdad? No vino la ilustradora para comentarnos esta otra virtud que tiene el libro, que dialoga con los textos, ¿no? Yo siempre he comentado de este libro que las ilustraciones, lo visual, pues realmente es una interpretación, valga la expresión, una interpretación visual de estos textos. Entonces dialogan, se potencian, y creo que eso es la doble virtud de este libro, ¿no? Pero bueno, yo nada más venía a celebrar a Andrés, a felicitarlo, a agradecerles a ustedes, a agradecerle a la Brigada para Leer en Libertad, que hace esta labor tan importante, tan heroica casi diría yo. Y entonces pues le voy a dar la palabra a Andrés Gutiérrez Villavicencio para que nos arranque con esto del género fantástico, con esto de la realización de este gran proyecto que es el libro Venganzas, libro de 10 cuentos. Andrés, muchas gracias por venir. Adelante. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están todos? Bien prendidos después del concierto, ¿verdad? Yo estaba a punto de dejarles tocar otra hora en vez de quedarme yo aquí, porque está más padre la música, pero bueno, ni modo, ya estaba yo anunciado. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias Baltasar, muchas gracias a la Brigada que ayuda a que esto sea posible. Son unos programas muy bonitos para acercar la cultura a la gente, y eso pues me hace muy, muy, muy feliz. Y bueno, pues está conmigo también una excelente lectora a quien yo admiro mucho desde la carrera. Ella tenía una capacidad para desentrañar los intríngulis de los textos de una manera que pocos tienen. Tiene una manera de leer muy profunda. Entonces, en ese sentido, mi admiración, pero también es una excelente escritora. Es una excelente escritora que, desde que yo conocí sus textos, encontraba yo un tremendismo y un sinestrismo en su literatura. Entonces, pues, siempre es un honor tener a mi lado aquí a una maestra de las letras. Ella es Paulina Martínez Camacho, y les pido un aplauso por favor para ella también. Muchas gracias por me invitaste. Bueno, la verdad yo me dedico a recomendar libros, ese es mi trabajo. Y siempre que yo soy maestra de literatura, y siempre que le hablo a mis alumnos de los libros, les hablo de los autores, siempre les cuento su vida. Kafka, ¿no? Es un autor que me gusta mucho, y siempre les digo, bueno, Kafka, su papá, la relación con su papá, Edgar Allan Poe, ¿no? El alcoholismo, y bueno, por ahí los voy atrapando. Pero siempre les digo, es una tristeza que no podamos sentado y que nos empiece a contar por qué razón padre, por qué razón Kafka escribe esa metamorfosis, que un día se despierta Gregorio Samsa convertido en un insecto gigante, monstruoso. ¿Qué tenía Kafka en su mente cuando nos hablaba de eso? Siempre les digo, ay, me... Andrés pueda abrirlo y enseñarle las páginas. Me quedé impresionada, impactada, porque normalmente uno, aquí están los libros del tenis de libros y los ve uno, ve la portada y dice qué bonito, ¿no? Pero la literatura es algo como el amor, es el amor. Vemos a la persona y nos gusta físicamente, a lo mejor no la conocemos.
Sabemos qué piensa, qué siente, pero la vemos y nos impacta su físico, que es bonita, que como huele quizá. Bueno, a veces los libros no son tanto así en el sentido físico, pero este libro sí, lo abres, lo ves la portada, lo abres y ves las páginas, son negras, son de color oscuro. Hay partes donde la página es en blanco y hay otras que son en color oscuro. Eso me impacta mucho porque de literatura mexicana, de autores mexicanos que se hagan así. Yo he encontrado en las librerías libros así, pero de autores extranjeros, incluso de autoras muy jóvenes que hablan de cosas siniestras, de muerte, pero un autor mexicano no, porque de algún tiene ilustraciones en su libro, igual no lo tomamos tan en serio, pero eso suele pasar, decir, es un libro para niños, pensamos. Que es profundamente impactante por su contenido. Las ilustraciones son geniales, es decir, es una obra de arte completa, ¿no? Lo que nos expresa el autor, lo que nos quiere decir, cada página que leemos nos atrapa. Yo cuando lo empecé a leer no quería dejarlo de leer, tenía que continuar con mis obligaciones y lo dejaba y lo cerraba y me iba pensando en los personajes, qué va a seguir, quería seguir leyendo y leyendo y leyendo. Entonces el trabajo artístico es enorme porque hay una ilustradora que me hubiera gustado conocer. Yo cuando Andrés me dijo que iba a venir la ilustradora me emocioné mucho porque dije, la voy a conocer y la voy a felicitar, porque hay dibujos que son bastante impactantes, ¿no? Entonces, todo el trabajo artístico del libro es enorme, es grandioso, me gusta muchísimo. Es decir, les hablaba que la literatura, los libros es como el amor. Uno ve a la persona que le gusta y te atrae su físico, ya después la vas conociendo intelectualmente, sus sentimientos, cómo piensa, lo que dice, cómo se expresa. Yo me enamoré de este libro cuando vi su portada, su interior, lo ojeé y dije, qué maravilla de libro, pero ya cuando lo empecé a leer, entonces ya el amor de verdad se llevó a cabo, es decir, me enamoré completamente del libro. Y cuando terminé de leerlo sentí mucha tristeza porque dije, bueno, ya se acabó y ¿qué más? ¿No? Quiero seguir leyendo estos cuentos. Son 10 cuentos maravillosos que me fascinaron. El primero me hace alusión a un autor que Andrés conoce demasiado de él, que es Salvador Elizondo. Se me hace como un homenaje, no sé si sea, a ver si ahorita me quitas esas dudas. Se me hace como un homenaje a Salvador Elizondo, se me hace un homenaje a la creación literaria. Yo pienso que hace un homenaje a todos los autores que ha leído, que ha conocido, inclusive a sus maestros de literatura, porque por ahí hay dedicaciones a sus maestros de literatura. Entonces me imagino que ese primer cuento es un homenaje a la escritura, un homenaje a la literatura, un homenaje a la creación en sí, a la creación artística en sí, que la literatura es arte, ¿no? Entonces estos cuentos tienen un hilito, así como un hilito conductor, porque leemos un cuento y después encontramos un personaje ahí inmiscuido en otro cuento, o nos hace alusión a una novela que es de zombies que escribió hace poco, se llama Los que deambulan sin sentido. Entonces, a mí me emocionó mucho, no les voy a contar de qué trata ni nada, pero a mí me emocionó mucho cuando leí Los que deambulan sin sentido, hecho que era una película. Ahí hay un cuento donde los menciona y dice que era una película. Entonces me emociona mucho porque, de hecho, este libro tú lo vas leyendo y vas imaginando en tu cabeza las escenas como cinematográficas. Bueno, yo así veía, decía, qué bien que se hiciera este cuento como un cortometraje, una película, una cosa así. Es un libro que en algunas partes me costó mucho trabajo la lectura, en el sentido que hay ciencia ficción. Y entonces la ciencia ficción siempre me ha causado se me complica, no me gusta la ciencia ficción, o sea, es la verdad.
no me gusta la ciencia ficción, entonces, y este libro es de ciencia ficción, entonces en el libro oscilan personajes que van desde un cinematógrafo fracasado, una actriz fracasada, zombies, hay zombies que deambulan ahí sin sentido o con sentido. Nos habla, yo no sé si este libro fue creado durante la pandemia, pero es un libro que habla de esa opresión que todos sentimos durante la pandemia, que se siente estar encerrado, que no te dejen salir, que no puedas venir aquí a disfrutar del sol, de una tarde de sábado. ¿Qué pasa, no? Las consecuencias que hay después de todo lo que estamos viviendo, el cambio climático que tanto nos hablan los científicos y que a veces no la creemos, ¿no? Decimos, pues yo creo que eso no es cierto porque aquí seguimos vivos, todos aquí sentados disfrutando del sábado, ¿no? Entonces yo creo que eso no existe, nos lo están inventando, es el gobierno el que nos está inventando todo esto, nos está inventando el coronavirus, las enfermedades. Empiezas a hacer conciencia cuando lees este libro, es un libro de ficción, pero acabas de leer un libro y entonces te impacta terriblemente y te quedas pensando durante mucho tiempo lo que estamos viviendo, lo que vivimos, haces una reflexión de lo que vivimos durante la pandemia, que fue algo terrible. Entonces, de momentos te ahogas como los personajes, porque los personajes están ahí encerrados, se ahogan en el encierro, así como nos ahogábamos todos, ¿no? Hasta la fecha todavía nos dicen las noticias que seguimos en pandemia, que hay que cuidarnos y todo eso. Y entonces de eso nos habla, ¿no? De un final del mundo que nos anuncia en la ciencia y es real, ¿no? Nos dice, se va a acabar el agua, se van a acabar los recursos. No se van a acabar, nos los estamos acabando nosotros, los seres humanos, tenemos que hacer conciencia de ello. Y entonces empieza a leer este libro que es de ficción y que son personajes ficticios, pero te das cuenta que no está tan alejado de la realidad, de nuestra realidad cotidiana que estamos viviendo en estos tiempos, de lo que vivimos, de la pandemia, etcétera. Entonces estos 10 cuentos, bueno, me han dejado maravillada, enamorada, porque últimamente me recomendaban muchos libros, los leía y decía, bueno, que está muy bien, qué bueno, buen libro, qué bonito. Pero este libro me ha regresado el amor a la literatura, porque de repente uno lee cosas que se decepciona uno un poquito. Y este libro me regresó ese amor, ese gusto, esa pasión que deberían de tener los autores a la hora de escribir. Y entonces se lo agradezco mucho a Andrés, porque de repente leía mucho y todo lo que leía no me llenaba, no me alimentaba, no me hacía sentir. El arte siempre te tiene que hacer sentir, te tiene que traer emociones, incluso recuerdos, te tiene que apasionar, te tiene que dejar como las series de televisión, ¿no? Que la ves y quieres seguir otro capítulo, igual así tiene que ser la literatura. Tienes que apasionarte por lo que estás leyendo. El autor cuando escribe seguramente se apasiona y trae sus personajes aquí en la mente, en su cabeza, quiere darles vida. Pero uno de lector también tiene que tener ese contagio, es decir, el autor te tiene que contagiar de lo que escribió, te tiene que apasionar, porque si tú lees algo y no te apasionas y dices, bueno, pues qué bonito y ya ni modo, ¿no? Ya lo pongo ahí en mi librero, o lo remato, lo vendo, lo ofrezco a ver quién lo quiere. Y este autor realmente te hace que quieras leer más de él, o sea, acabas el libro y dices, a ver cuándo se escribe otro, porque la verdad me dejó con ganas, ¿no? Quiero más y más. Entonces, bueno, ya le cedo la palabra a él. Yo solo les quiero decir que si no lo tienen, bueno, adquiéranlo porque es muy bonito. Les digo, la obra es una obra artística, no solo por el contenido literario, por la forma de narrar del autor, sino que es un libro que tiene, es un libro objeto, es decir, esta idea de las ilustraciones que se me hace magnífica. No hay libros de autores mexicanos que yo conozca que tengan este tipo de diseño, la creación, el apasionamiento. Yo veía el proceso, lo seguía, Andrés veía su proceso, el amor que le puso en el libro. Eso es muy bonito, que actualmente muy pocos autores lo hacen, ¿no? Tienen esa idea visceral de la literatura, esa pasión que se debe de tener a la hora de escribir y de transmitirla, porque puedes escribir muchos libros, muchas novelas y todo y muy bonito, pero la idea es que el lector también sienta, es decir, es como un contagio, les decía, el escritor te debe de contagiar, te debe de apasionar para que tú
tú de veras sientas de alguna manera lo que él sintió cuando estaba escribiendo. Entonces agradezco mucho que me hayan escuchado y les digo, si no lo tienen, adquiéranlo porque es un libro muy interesante. No es solo ciencia ficción, no es solo un libro de creación de la idea de personajes que el autor se inventó en su cabeza, sino que es un libro que nos lleva a reflexionar acerca de lo que estamos viviendo, de cómo podría ser un futuro, no muy lejano, porque nos lo anuncian en las noticias todo el tiempo, ¿no? Que vamos a acabarnos el agua y no sé qué tanta cosa, pero finalmente te hace reflexionar. Y no solo es un libro de androides, porque hay androides, hay robots que si se te cae de ese café, viene el robot y te recoge el café. Eso se me hace muy interesante. De hecho el internet ya lo tienes aquí en tu cabeza, ya no tienes que pedir la clave en ningún lado, lo tienes aquí en tu cabeza. De eso trata el libro, de cómo el internet lo traes aquí ya y puedes conectarte con quien tú quieras y bueno, es una cosa maravillosa. Entonces, es un libro muy humano, a pesar de que habla de androides, de zombies, de caníbales, etcétera, etcétera. Es un libro muy humano que tiene personajes reales y que te hacen reflexionar acerca de la vida, de lo que estamos viviendo, de quiénes somos, de cuáles son nuestros demonios, porque a veces nuestros demonios nos llevan a hacer cosas terribles. También eso nos hace pensar este libro, cuáles demonios traemos adentro. Nos hace cuestionarnos la idea de Dios. ¿Dios existe? Si Dios existiera, no hubiera arrojado una pandemia tan terrible. Si Dios existiera, no habría tantos asesinatos todos los días. Entonces eso es lo que nos hace pensar este libro, nos deja pensando, así seamos religiosos, católicos, otro tipo de religión o ateos totalmente, bueno, nos deja pensando sobre eso. Bueno, entonces les cedo la palabra al autor Andrés y solo digo que léanlo, por favor, porque es un libro maravilloso en todos los sentidos. Muchas gracias, Paulina. Es un honor para mí estar contigo en este lugar. Te agradezco mucho tus palabras porque, pues, Paulina es una crítica muy dura, no se crean. Yo le he visto despedazar libros porque no le gustan los autores, porque dice, no, este autor es malísimo, ¿no? Entonces, pues, muchas gracias. Cuando me ha tocado dar clases de literatura, sobre todo a jóvenes, me encuentro con una traba, ¿no? Que cuando ya están en la secundaria ya no les gusta la literatura. Entonces les pregunto, ¿no? ¿A quiénes les gusta la literatura? Y uno me levanta la mano así, como en un desierto, ¿no? Desolado. Al preguntar por qué no les gusta la literatura, en general es porque los ponen a leer textos muy largos y no les explican cuál es la magia de la literatura, ¿no? Y creo que ahí hay como varios inconvenientes. Primero, una visión muy estrecha de qué es la literatura, que es nada más lo que escribió Dante, lo que escribió Cervantes y libracos así antiguos y difíciles de entender. Y me parece que no va por ahí la literatura. Me parece que literatura es un término, primero, muy genérico, que designa lo que está escrito con letra, pero que además tiene una fijación por el lenguaje, ¿no? Entonces, les pongo textos muy chiquitos, de un renglón, ¿no? Y los pongo a reflexionar acerca de esos textos y cómo un solo renglón puede tener múltiples interpretaciones. A mí me gusta mucho un cuento que escribió Hemingway en una apuesta con amigos en un bar y que se dijeron a ver quién podía escribir el cuento más corto del mundo, ¿no? Entonces Hemingway escribió uno que en español se puede traducir algo así como: se venden zapatos para bebé que nunca se usaron, ¿no? Ahora pensemos alrededor de esa frase. ¿Por qué se venden zapatos para bebé que nunca se usaron? Es decir, pueden ser muchas cosas. Puede ser que nunca nació el bebé. Puede ser que, una vez me dijo un alumno que nació sin pies, ¿no? Otro me dijo, bueno, es que son tan pobres que no tienen para comprar comida y tuvieron que vender los zapatos, ¿no? Ninguna interpretación es halagüeña, ni como que ninguna está muy bonita, ¿no? Pero es eso, la buena literatura nos tiene que hacer pensar en múltiples significados. No es unívoca, no es como, es esto y ya, ¿no? Sino que tiene muchas interpretaciones. Y luego, creo yo que la literatura, bueno, no solo lo creo yo, lo creen muchas personas, está conectada, primero, entre sí. Es decir, los textos dialogan entre sí, como que los libros platican consigo, ¿no? Entonces, si yo leo un texto de Salvador Elizondo,
no solo está ahí las palabras de Salvador Elizondo, ¿no? También está Borges, también está Cortázar, también está Shakespeare, ¿no? Y también está Joyce, y así están cientos y miles de autores en un solo libro, porque cada libro es como el compendio de las lecturas de cada autor. Y entonces ya pensamos, bueno, cada libro en realidad es como un hijo intelectual de cada autor. Y eso empieza a ser más interesante porque dialogan con el pasado y también con el presente. Pero quiero ir algo más allá todavía. Los libros no solo dialogan con libros, dialogan con la historia, porque también tratan de personajes históricos. Dialogan con la política de ese momento, con los cantantes, con la música, con el cine, ¿no? Entonces, la literatura no hay que pensarla como ese ente que está encerrada en los libros, sino que la literatura creo que se desborda de sus límites y no es solo letra. Tenemos que quitarnos la idea de que la literatura es solo letra, ¿no? No porque diga litera significa solo que lo que está con letras es literatura. También es imagen, porque la imagen que nos creamos en la mente cuando leemos también es parte de esa literatura, es la resultante lógica y emocional de la literatura. Entonces, cuando he escrito estos libros, he estado pensando siempre que la literatura no es solo historia o no es solo personajes, sino que también es forma y contenido. Entonces, cuando pedí a una ilustradora que me ayudara con el diseño, dije, quiero que sea un libro objeto. Quiero que sea un libro que desde el exterior se refleje lo que está en el interior y que esté lleno de ilustraciones, desde el principio hasta el fin, y que en todo el tiempo dé la impresión de que ese libro esté contando una historia. Es decir, las historias que se cuentan dentro del libro son unas, pero también el libro en sí mismo está contando una historia mayor, una historia acerca de la creación o de las posibilidades de la creación, ¿no? Y bueno, pues ahí habrá como las interpretaciones, ¿no? Dirán que es la estética de Giger, el que hizo la estética de Alien, ¿no? Podría ser Beksinski también, ¿no? Pues hay muchos otros artistas siniestros que podrían entrar dentro de esta categorización. Pero también quiero ir pasos más allá, ¿no? Es decir, estos cuentos también los hemos trabajado o los estamos trabajando para hacer audiocuentos, pero no audiocuentos donde nada más se narre el libro, sino donde se represente el libro, donde con varias capas de sonido estemos creando el espacio donde se está realizando esa historia, y entonces empecemos a llenar la literatura como de otras artes, que está la visualidad, pero también está lo acústico, ¿no? Y también está la cuestión del video, ¿no? Porque hay videos, hay toda una parafernalia que rodea a la literatura y queremos ir más allá, ¿no? Viajes virtuales, representaciones virtuales de los cuentos que están aquí, y todo ese proceso me parece que es como el paso lógico no solo del arte, sino del mundo en sí mismo, que es la creación de los metaversos, ¿no? No sé si han oído esto que está haciendo Elon Musk. Bueno, sí, Elon Musk también, ¿no? Pero Mark Zuckerberg con Meta, ¿no? Que es crear este metaverso dentro de Facebook en el cual nosotros tengamos un avatar que pueda convivir con nuestros parientes, con nuestras amistades, nuestras parejas y demás, aunque estemos en la distancia. Y entonces nosotros podemos estar en nuestra casa nada más imaginándonos, o en nuestra mente, pensando y conectándonos con todos a nuestro alrededor dentro de un universo, ¿no? Mucho más fino que el nuestro, ¿no? Mucho menos pesado, más ligero en ese sentido. Entonces, en ese mundo todo va a estar conectado y creo que para allá va la tendencia. Entonces, la literatura que estoy tratando de escribir es una literatura que se conecte a nivel metaversal con otras artes, pero también con otras manifestaciones, ya no solo del arte, sino también de la vida cotidiana y demás. Entonces, bueno, ese es como el propósito, acercar la literatura a la gente, que también me parece una tarea colosal en un país en el que no nos enseñan cómo leer los textos, ¿no? Entonces creo que debe haber un cambio de paradigma en la enseñanza de las letras. Y bueno, pues para finalizar les quiero leer algún fragmento, nada más que quiero preguntarles como de qué traen ganas. Puede ser un fragmento filosófico, que hable como de lo divino. Puede ser un fragmento erótico, ya saben de qué hablan esas cosas, ¿no? Puede ser un fragmento como más teológico o más de acción. ¿Como de qué traen ganas?
Erótico. Sale. Ahí va. Un pedacito del erótico. Este es un fragmento de un cuento que se llama El miedo a la libertad. Cualquier semejanza con el libro de Erich Fromm, pues sí, no es coincidencia. Y este es narrado desde la conciencia de una mujer que se llama Stacy, ¿no? Está harta de su esposo y acaba de llegar a una fiesta y de pronto alguien sufre un paro cardíaco y todos se van de la fiesta y entonces se quedan ahí en la casa, ella y unos invitados, ¿no? Entonces ahí dice: Marie me abrazó, me dio un beso y se marchó. Luca y la otra chica cargaron sobre sus hombros a Alberto, quien se dejó arrastrar con la cabeza gacha y las puntas de los zapatos deslizándose sobre el piso como las agujas de un sismógrafo activo. Su tirantez me recordó su actitud hacia la vida, tan dejado, tan mediocre. ¿Por qué me había casado con él? Me era tan difícil aceptar que en algún momento esa masa de carne me hubiera parecido atractiva. No era eso. Llamó mi atención porque representó una aventura con el director del comercial que grabábamos en ese momento. Yo creía que esa clase de romances eran de lo más explosivos. Fantaseé con salir en todas sus superpelículas, como la Lisa Mary Smith de Tim Burton. En ese tiempo su carrera iba en ascenso, y aunque efectivamente he salido en la mayoría de sus trabajos, él no ha sabido dirigirme de manera adecuada. Por su culpa, mi carrera se ha estancado. Los dos muchachos dejaron a Alberto sobre la cama. Luca me sonrió. Si necesitas algo, siéntete en libertad de tomarlo. Estás en tu casa. Se fue, y al hacerlo, cerró la puerta tras de sí. Miré a Alberto, desparramado como una foca desahuciada y agonizante. Le quité los zapatos y subí las piernas al colchón. Lo puse de lado para que no se ahogara en su vómito. Hago eso desde que supe que Jimi Hendrix murió de esa forma. Salí al pasillo. Prefería dormir en el suelo o compartir la cama con él. Me recargué en la puerta. ¿A dónde ir? Recordé que no había cenado y tenía hambre. No quise encender la luz para no incomodar a Luca y a su presunta novia. Palpando el muro, llegué a la sala. Fui por un membrillo a la mesa. Tomé un palillo y me detuve cuando estaba por ensartarlo. No había nadie alrededor. El silencio era sepulcral. Lo iluminé con la luz de mi celular. El membrillo estaba ahí, quieto y dulzón. Atraía por su indefensión, por su actitud expectante y almibarada. Dejé el palillo a un lado y tomé el pequeño fruto redondo entre los dedos. Cerré los ojos al sentir su sabor, su tierna y húmeda textura. Me maravillé de no sentir repulsión al tocar el almíbar con las manos. Sonreí como una niña que realiza una travesura a escondidas de sus padres. Saben mejor así, ¿verdad? Era Luca, susurrando detrás de mí. Me sobresalté y casi grité del susto. Conserva muy bien su jugo y da una sensación de mayor naturalidad, ¿no lo crees? Su manía de agarrarme comiendo era fastidiosa. Me cubrí la mano con la boca, pero le sostuve la mirada, que apenas se dibujaba en la penumbra. Luca me acercó una servilleta para limpiarme la mano. Es imposible e indeseable estar perfectamente pulcro, musitó con dulzura. ¿Por qué dices eso? Estar limpio es muy sano. Nunca nadie puede estar completamente limpio. Siempre hay rastros de suciedad en nosotros y debemos aceptarlo y vivir con ello. Es repugnante. ¿Sabías que los microbios que viven en nuestra piel combaten a los gérmenes externos? Prefiero pensar que si me conservo perfectamente limpia, nada me dañará. Si alguien estuviera completamente limpio, podría arrojar piedras a todos lados, ¿no lo crees? El cambio de referentes me pareció simpático. Pues prefiero ser yo quien aviente las piedras y no tener que recibirlas. Y si así piensan todos, el mundo se convertirá en un apedreadero universal del que nadie saldrá ileso. Excepto yo, recuérdalo. Aunque sabía que eso último era mentira. Nadie puede estar limpio por completo, por más que se esmere en ello. Además, si siempre te estás cuidando de no ensuciarte, no puedes disfrutar. Piénsalo, todos los placeres de la vida requieren mancharse un poco. Recordé a Cassidy e hice una mueca de disgusto. El placer es la perdición de los humanos, pero también su fin último. Si no buscas el goce de la existencia, ¿para qué vives? Para cumplir mis sueños, para tener éxito.
¿Y para qué quieres el éxito si no vas a disfrutarlo? El éxito en sí mismo es placentero. Esa búsqueda del éxito y de cuidar tu imagen y esas cosas te privan del goce. Por ejemplo, hoy, por estar al pendiente de los desfiguros de tu marido, ni siquiera cenaste ni disfrutaste de la velada. Ven, vamos a buscarte un bocadillo. Me tomó de la mano como un chiquillo con prisa. Lo seguí con la sensación de estar a punto de hacer una diablura. Abrió el refrigerador y fue sacando de su interior diferentes ingredientes sin relación entre sí. ¿Y tú siempre eres tan impetuoso?, le pregunté, para ponerlo incómodo. Espontáneo, contestó. ¿No temes a las consecuencias de tus actos? Estaba claro que ese chico estaba flirtando conmigo desde el principio, incluso estando al lado de Alberto. ¿De que me castigue Dios y esas cosas?, dijo pícaramente. No, ya nadie cree en eso. ¿Cuál castigo divino ni qué nada? El infierno es la vida misma. Si la vida es infierno, también puede ser paraíso, ¿no lo crees? Y si Dios no existe tampoco el pecado. Y entonces estamos condenados a ser libres, ¿cierto? Me refiero a que si estás coqueteando, mi marido podría golpearte. ¿Tu marido te vigila mientras ronca? La idea me pareció tan graciosa que no pude evitar reírme. No, pero podría despertarse. Imagino que antes de eso dejará de roncar. Si no existían ni Dios ni el pecado, estábamos condenados a ser libres. Me sentí excitada al golpe de escuchar esa frase dicha en ese contexto tan indecoroso. Él había entendido de inmediato mi deseo de arriesgarme y me presentaba la oportunidad así, ahí, en ese momento, sin preámbulos ni consecuencias. ¿Sería cierto que no habría consecuencias? No es una buena idea. Si no lo descubre ahora, podría ser después. ¿Ya estás considerando mantener un vínculo sexual conmigo a largo plazo? Tú sí te adelantas varias jugadas antes de empezar la partida. ¿Estás pensando en un acostón de una vez y ya? Solo estoy siendo espontáneo. Y te invito a que tú también lo seas por una vez en la vida. Y antes de que contestara, añadió, pero primero, necesitas comer algo. Mira, ¿qué tal ese mango? Se ve jugoso y embadurnable. ¿Cómo lo preparamos?, me apresuré a preguntarle. A modo de respuesta, tomó uno entre las manos y lo mordió lentamente. A través de la oscuridad sentí que cerró los ojos para degustarlo mejor. Delicioso. Pruébalo. Me dijo justo cuando llevó el mango a mi boca para que lo mordiera. Me iba a manchar, no quería, no podía hacer eso, pero sin saber por qué, sin pensarlo, me acerqué 1 centímetro a la fruta. Al morderla, sentí su pulpa resbalar por mis labios y dejarme impregnada de esa fragancia. No sentí la repulsión habitual al ensuciarme. Al contrario, me pareció una experiencia sensual. Era como si hubiera ingresado a un tiempo sin tiempo en el que no importaba qué hiciera, todo estaba permitido. Ese pensamiento me invadió y obnubiló mis reticencias. ¿Rico?, preguntó cuando le di la mordida. Le contesté con unos muy sentidos. Impulsivamente le arrebaté el mango de la mano y se lo embarré en la mejilla. Giró su cuello a la izquierda para morderlo. Cuando presionó con sus dientes sobre el hueso, se lo moví de un lado al otro y él mantuvo la mandíbula firme, como un sabueso firme frente a su presa. Se acercó a mí y tomó mi mano entre las suyas para desviar la trayectoria del mango y de redirigirlo hacia mí. Quise retroceder, pero la barra de la cocina me lo impidió. Sin escapatoria, abrí la boca para indicarle que me lo pusiera cerca para morderlo. Luca lo metió entre mis labios, con lo que succioné ávidamente el jugo. Con las manos cubiertas de pulpa, estreché el rostro de Luca y lo embadurné. Él hizo lo propio y comenzamos a masajearnos las caras. Solté el mango y este cayó sobre mis tacones. Ya los limpiaría después. Un poco de suciedad no les vendría mal después de todo. El tiempo se condensó como la pulpa del mango y me estalló en el cuerpo como un comprimido del paraíso. Nuestros cuerpos se acercaron como si una fuerza los atrajera a un centro común, y al palparnos reímos casi en silencio. Nuestras caras estaban mojadas y a la vez tan frescas, tersas y suaves. Los ojos nos estorbaban, así que los mantuvimos cerrados, entregados al deleite y a la degustación de nuestros húmedos besos, con los que nos recorrimos cada rincón del rostro. Nos lamimos, nos limpiamos el jugo con las lenguas, con succiones lentas y ardientes. Comencé a sentir una ola de calor ondeando por mi cuerpo como una llama crepitante que consume todo el aire que lo rodea. Luca me envolvió entre sus brazos y delineó mis curvas con las yemas de sus dedos. Mi rostro estaba rojo encendido. Cuando comenzó a desabrochar mi vestido, volví un momento a la realidad. Estábamos en la cocina, a la vista de cualquier persona que pasara por ahí. ¡Mi esposo! Mi corazón palpitaba más fuerte. ¡Luca!, susurré. Mi corazón palpitaba más fuerte. ¡Luca!, repetí alarmada. ¡Nos pueden ver! ¡Mi marido! Ni siquiera nosotros podemos vernos, dijo entre mordidas mi cuello. Pero
Pero ¿y si viene alguien y enciende las luces? Tu novia, tus padres, mi esposo. Es mi hermana, están en el hospital, sigue roncando. Lo único que existe ahora somos nosotros. Luca estaba detrás de mí, moviéndose al ritmo del vaivén de mis caderas. El vestido yacía en el piso, enredado en sus pantalones. Quise objetarle la inconveniencia de hacerlo en la cocina, pero él cubrió mi boca con un beso profundo, sabor a mango y lujuria. No quería abrir los ojos por temor a encontrarme con algún inesperado espectador. Así, sin mirar nada, sentía que nadie me vería a mí tampoco. Refugiada en esa fingida ceguera, me entregué a las embestidas de Luca, cada vez más poderosas. Me guié para sentirlo de frente. Toqué sus ojos, también cerrados. Así, ambos palpamos nuestras pieles y nos ungimos de mango hasta quedar impregnados de él, de sus aromas y de nuestros sabores personales, que se confundieron con el de la fruta para regresarnos un sabor único y genuino, irrepetible, inesperadamente deseable. Lo olisqueé detrás de las orejas, en el cuello, la barbilla, el pecho. Cada parte de su cuerpo ofrecía una peculiar experiencia olfativa. Mi cuerpo lo recibió con tal facilidad que no pude evitar asombrarme. Nunca Alberto logró excitarme de esa forma. De hecho, nadie más lo había hecho, y menos con algo tan sucio como aquello. Mi pulcritud se había ido junto al pudor y mi falda. Cuando Luca me movió nuevamente, recordé a mi perrito. Estaba haciendo lo mismo que él. Estaba dejándome llevar por mis instintos carnales con alguien a quien acababa de conocer hacía unas horas y con quien casi no había cruzado palabra alguna. Pero las sensaciones eran tan poderosas que no podía resistirme a seguir ahí, a la vista, entregándome al placer inmediato, poniendo en peligro mi matrimonio. Luca parecía tener todo bajo control. Me contagiaba de su seguridad y me hacía sentir protegida a pesar del inminente peligro. Mis planes se habían ido por la borda. Después de eso no podría pedirle a Basil que me considerara para su siguiente película. Al diablo con todo eso, no importaba. Esa experiencia valía la pena por sí misma. No quería dejarlo, quería seguir ahí, así, con él, Luca. Gracias. Bravo. Muy bien. Ahora que leíste esto que a petición del público y les preguntaste si filosófico, erótico, primero nosotros coincidimos en que básicamente era ciencia ficción o fantástico, yo dije, ¿no? Pero también como estos géneros tienen más posibilidades, no se acaban ahí mismo, ¿no? Y cuando comentabas sobre el multiverso, todas estas posibilidades y lo que dialogan los libros con otros libros, recordé un concepto que maneja un autor serbio, Goran Petrović se llama, en el libro La mano de la buena fortuna, y habla de la lectura total, es decir, esta posibilidad de encontrarse los lectores en las líneas, en las historias. Digo, todo esto me vino con la lectura, con lo que comentabas, y ojalá pudieras comentar algo sobre esto, Andrés, por favor, y también para darle espacio al público, ¿no? Claro, respondo rápido. Un concepto que me recuerdas con esto de la lectura total es como el lector ideal de los textos, ¿no? Esta cuestión de cuando uno escribe, pues tiene como sus propios referentes, pero pues nunca sabes si la van a cachar los lectores, ¿no? Porque pues son los referentes de uno mismo. Entonces es difícil saber si va a llegar al lector adecuado o no. En ese sentido, cuando alguien me escribe y me dice que encontró algo que le recordó alguna lectura, alguna película, alguna vivencia, pues me siento como muy, muy complacido. Y por ejemplo me llegó a pasar con Paulina cuando me comentó en algún momento de la lectura de Los que deambulan, me decía, me di cuenta de las referencias que tenías aquí en este estilo que empieza a asemejarse al de la Ilíada, ¿no? Y yo dije, wow, no esperaba como que lo encontrara alguien así, de esa manera como tan evidente, ¿no? Y ahí es donde me encuentro con esos lectores como tan sagaces que encuentran esas referencias y que hacen como más feliz la lectura. Creo que mientras más leemos, más nos empieza a emocionar leer, porque más empezamos a entender los textos y más nos empiezan a gustar otros autores. Así como mientras más vemos cine, más nos fijamos y ponemos atención en él, empezamos a encontrar referencias a otros autores, a otros cineastas y también a otros autores de libros, de películas, de pinturas y demás, ¿no? Entonces creo que esta cuestión como una especie de arte totalizador en el cual todo está relacionado con todo, me parece que va por ahí el asunto, ¿no? Todo dialoga con todo y todo está en todas partes. Sí, claro, y cuando dices que hablas del lector ideal o que cada quien interpreta lo que quiere, lo que puede o lo que desea de un texto, pues también recuerda a Borges cuando dice que obviamente
cada lectura es una reescritura también, ¿no? Cada quien hace su propio libro cuando lo lee también, ¿no? Lo reescribe. Y bueno, también nos gustaría escucharlos, también nos gustaría saber si tienen alguna duda, anímense a preguntar. Comentaba Paulina hace rato que es importante tener al autor al lado para cuestionarlo, para preguntarle sobre algún detalle. Yo siempre he dicho también que la poesía, como es muy subjetiva a veces, quisiéramos tener al poeta al lado para irle preguntando por cada palabra, por cada frase también, ¿no? Pero bueno, ya que tenemos a Andrés, me gustaría que le preguntaran también, ¿no? Por favor. Yo soy Rodrigo. Si quieres, para que sí. Hola, lamento llegar hasta ahorita, literal, acabo de enterarme de esta feria de libro, entonces aquí estoy. Me gusta mucho escribir. A mí yo lo considero desde un hobby cuando estaba pequeño, ¿no? Entonces como que siempre la vida me ha traído estas oportunidades de conocer escritores. Ahorita escuchando lo que alcancé a escuchar de tu libro Venganzas, se llama, bueno, la recordé precisamente una vivencia con un ser amado de hace reciente que experimenté. Y pues sí, esa habilidad de la temática en la que hablas del el concepto como espiritual dentro de las vivencias con otras personas, relaciones amorosas y así, me llama mucho la atención. Yo también como estoy buscando cosas en que inspirarme, aparte de mi experiencia, también para seguir escribiendo, tener como otras, más fuentes, me estoy explicando. Y también en parte estoy en busca de mentores. Entonces no sé si a usted le interesaría de cierta manera que usted fuera mi mentor, porque ahorita yo estoy viendo de dónde conseguir, no sé si me explico. Claro, ¿cómo te llamas? Rodrigo Ortiz González. Rodrigo, mucho gusto, Rodrigo. Claro que sí, por supuesto que encantadísimo. Escríbeme, nos ponemos en contacto y creo que la labor de quienes estamos en las letras es también guiar a los demás, acompañar a los demás, ¿no? Porque uno no es como, el maestro que lo sabe todo, porque no es cierto, ¿no? O sea, no me asumo como maestro, sino como alumno perpetuo que está en todo momento aprendiendo. Y te puedo decir que, como tú dices, no solo se aprende de las experiencias y no solo se escribe de las experiencias, sino también de las lecturas y de vivencias mentales, podríamos decir, ¿no? Y a veces como que vivimos más en nuestra mente que en el mundo real. Si tú me preguntas qué hice en el día, a lo mejor te digo, pues almorcé y luego me puse a escribir y ya, ¿no? Después me dormí, ¿no? Pero si me preguntas qué pensaste el día de hoy, te puedo decir, no, pues me inventé una cosmogonía en la que un dios era un loco, ¿qué tal? ¿No? O sea, y ahí creo que está como la parte más importante de mi vida, ¿no? Si me preguntas por mi vida cotidiana, es mucho más aburrida que mi vida mental, ¿no? La mayor parte de mi vida ocurre en mi mente. Y creo que hay como grandes escritores, grandes filósofos que han vivido más en su mente o que han aprendido más de las lecturas que de sus viajes, ¿no? Por ejemplo, Kant, ¿no? Que dice que nunca salió de su región natal y sin embargo ve todo lo que logró, ¿no? Los de Shakespeare, que dicen que tampoco viajó, o sea, que no se movía de donde estaba, y aún así era tan universalista que es sorprendente, ¿no? Bien parecía que había estado en Egipto y en Roma y en Grecia y en todos lados, y no es cierto, pero leyó mucho y leyó con atención y vivió con intensidad. Entonces creo que es eso, ¿no? Aprender como a sentir el mundo con intensidad. Creo que esa es quizá la parte más importante del arte. Eso es lo que yo te puedo decir. Allá atrás, por favor, si quiere pasar. Gracias, amigo. Hola, Andrés. Hola, Eduardo. Qué gusto verte por acá. Oye, gracias por invitarme a tu presentación. Yo comencé a leer tu libro y a mí me pasa algo diferente a lo que a muchas gentes, a lo que Paulina comentaba, que dice que cuando ves una serie, terminas el capítulo y quieres ver el otro y el otro. Y a mí me ha pasado al contrario con tu libro, porque me ha gustado tanto que no quiero acabarlo. Entonces leo un cuento y digo, lo analizo, lo pienso, digo, después leo el otro. Muy interesante, mira, la verdad es que he comentado tu libro que es además muy enriquecedor
en conceptos, muy enriquecedor en el texto mismo, que me han hecho incluso tener que pensar en las palabras, en cómo está escrito, y eso me ha alimentado mucho en mis propios conocimientos. Pero tengo una pregunta para ti. ¿Qué es lo que te provocó, Andrés, generar un libro que tenga tantos temas tan diferentes? O sea, 10 cuentos, pero sobre cuestiones teológicas, eróticas, fantasiosas. O sea, ¿cómo conceptualizaste tú este libro? ¿En qué momento lo pensaste para poder generar 10 libros con tantos diferentes temas, pero que a la vez sí se conjuntan de una forma extraordinaria? Y desde luego felicitarte, porque es cierto, en tu libro no nada más, como dice Paulina, el propio libro ya te genera una sensación de acercamiento a él, de gusto. La visualización, parte de tu libro, que tú ideaste seguramente, lo tomaste tú y tú decidiste hacerlo, pero luego el contexto mismo de cada cuento, con las imágenes, bueno, desde mi punto de vista es maravilloso. Pero sí te quiero preguntar de dónde lo ideaste, y te felicito. Extraordinario el libro, no lo quiero terminar, fíjate. Gracias, Eduardo, gracias. Bueno, me pasó como... No sé si saben la historia de la canción Free as a Bird de los Beatles, ¿no? Que nace de una cinta que grabó John Lennon, una cinta cassette, ¿no? Antes de morir. Entonces graba ahí una canción y pues después se muere, lo matan, y varios años después los otros Beatles la retoman y sobre ese cassette limpian la voz lo más que se puede y graban encima sus instrumentos, sus voces. Entonces tú escuchas la canción y es como si volvieras a escuchar a los Beatles, pero es algo mágico porque uno de ellos ya es un fantasma, uno de ellos ya está muerto, y ves a John Lennon cantando al lado de Paul McCartney como hacía 30 años no habían hecho, ¿no? Es una magia, mágico. Entonces, es esto, ¿no? Estos cuentos son cuentos que escribí yo a lo largo de 20 años, en realidad, ¿no? Y entonces los retomo, los remasterizo, les doy como un hilo conductor y trato de homogeneizar, pero en 20 años uno cambia mucho. O sea, yo ya no escribo como escribí en el 2001, uno de los cuentos es desde 2001. ¿Cómo le haces para que no se note la diferencia de estilo? Tienes que darle ahí, no una manita de gato, un zarpazo de tigre, man. O sea, hay cosas que tienes que reestructurar casi desde cero, así, dejar en andamios y volver a construir, ¿no? Porque mi estilo ya cambió muchísimo, ¿no? Sí, pero sí. Y sin embargo, o sea, sí se nota que empiezas a leer un cuento y va en un tono y dices, esta es una persona diferente a la del cuento, un autor diferente al del otro cuento, o sea que sí se nota. Claro, sin embargo también pueden estar las mismas obsesiones, las mismas claro. Creencias incluso, ¿no? Claro, sí, por supuesto, porque tampoco puede uno romper completamente con ese estilo, ¿no? Que estaba ya como desde el 2001. Entonces hay cuentos que rozan hasta en lo absurdo y lo chusco y demás, ¿no? Pero porque eran inquietudes que yo tenía en ese momento y que sigo teniendo, pues, o sea, todas esas inquietudes que están ahí las sigo teniendo, ¿no? La cuestión es que las he reformulado y les he dado cohesión, ¿no? Entonces es como buscar estos elementos que estaban separados, porque tengo muchos otros cuentos, pero dije estos 10 como que se parecen, y de ahí darles unidad, ¿no? Bueno, pues nos resta más que agradecerles a ustedes, Andrés, su presencia. Un aplauso para Andrés. Recordar este libro de Venganzas, un libro de cuentos, un libro del género fantástico que va a estar en el stand de la Brigada para Leer en Libertad, por si lo quieren adquirir, por si quieren que se los firme. Y reitero nada más para terminar, bueno, este libro que también tiene esta doble virtud de hacer dialogar lo visual, las ilustraciones con los textos, este contenido que hablaba, forma y fondo que decía Andrés. Pues muchísimas gracias y muchísimas gracias nuevamente a la Brigada para Leer en Libertad, y ya están nuestros amigos de aquí del Fondo de Cultura para